sabe que cuando nacen los niños ocurre una transformación. Una de ellas es la siguiente: las películas se convierten en series. Yo no pago por esa transformación. No es una decisión deliberada. Los capítulos de cada serie no lo definimos nosotros, sino lo definen ellos. Yo sé cuándo comienza una película, pero déjame decirle, yo no sé cuándo la termino. En esta altura, yo creo que he dejado algunas y varias a mitad y ya no recuerdo ni de qué se trata ni cuáles son. Simplemente, para no romperme la cabeza, empezaría otra. Ayer fue el caso. Leonel y yo estábamos empezando a ver una película que dejé a mitad. Se llama, no recuerdo bien, Regreso a la Acción, nuevamente. Entonces, es una película infantil, es para adolescentes, de familia, de niños. Y es una escena. El papá y la mamá están en el avión. El avión sufre un accidente, para no darles más detalles, y tienen un solo paracaídas. El hombre, en ese espíritu heroico, dice: es tuyo, mi amor, sálvate y cuida a los niños. La madre dijo: yo esto no lo vivo solo. Se abrazó del hombre de pies y manos y se lanzaron con un solo paracaídas, y así salvaron ambos la vida y pudieron cuidar de su familia. Lo que me hace pensar lo siguiente: todos nosotros estábamos perdidos en un avión accidentado por nuestros propios pecados. Cristo es el único paracaídas que tiene la humanidad. En unión con Él solamente seremos salvos. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7. Efesios 2, versículos 6 y 7. En unión con Cristo, Dios nos resucitó. Nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo. ¿Qué clase de pasaje? Son dos versículos que son un tesoro indescriptible de la abundante generosidad de Dios para nosotros que somos sus hijos. Hoy yo quiero hablarles el último mensaje de esta serie: el triunfo en Cristo. Nosotros hemos hablado del triunfo de Cristo de manera abundante a lo largo de este mes, pero hoy quiero hablarles del triunfo en Él. Ahora, de nuestro triunfo en Él. Para haber una victoria debe haber primero una situación, ya sea de crisis, de peligro o de guerra. La palabra nos dice que la situación de crisis de la humanidad, de cada uno de nosotros, en el pasado era una y común. ¿Cuál era? El pasaje dice que Él nos resucitó, pero si Él nos resucitó, ¿cómo estábamos nosotros? En el capítulo 2, el primer versículo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La ley que Dios había dado al ser humano era santa y buena, revelando su carácter, estableciendo los marcos de libertad y la zona que Él pactaba espiritualmente para bendecir. El hombre, transgrediendo esos límites, delinque, violenta la ley de Dios, peca, y ese pecado trae la muerte espiritual. Todos nosotros sabemos que la muerte significa separación. En primera instancia, la muerte a la que nos estamos refiriendo es la separación espiritual, donde el alma, que fue creada para conocer al Creador y tener comunión íntima y deleite en Él por toda la eternidad, producto del pecado, se distancia de su Creador, y ahora, en lugar de deleite en Dios, lo que siente es culpa, es vergüenza y es temor. Ese es el estado del alma de todos nosotros y de los hombres que no conocen a Dios. Ellos, estando vivos, permanecen muertos. Bien lo había dicho el Señor, que el día que comiera Adán y Eva del árbol del bien y el mal, ese día
morirán. Ellos no murieron ese día físicamente, sino muchos años después, lo que quiere decir, para que sea certera la palabra de Dios, que ese día sí murieron espiritualmente, porque tuvieron un distanciamiento de su Creador. Muerte es separación. El último estado de la muerte es esta misma separación, pero por la eternidad. Antes de eso ocurre un estado intermedio también de experiencia de muerte, y es la muerte física, donde el alma se separa del cuerpo. El alma va a Dios y el cuerpo va a la tierra, donde de manera simbólica, solo el primer Adán fue tomado del polvo, no nosotros que nacimos de mujer, pero vuelve al polvo donde fue formado el ser humano. Entonces, muerte es estado de separación, donde el alma se separa de Dios y experimenta vergüenza, culpa y temor, donde en la eternidad estará separado de Dios para siempre, sin oportunidad de reconciliación con Él, y donde físicamente nos separamos del cuerpo y el alma. Ahora, hay algo más que ocurre con la muerte. La muerte es un estado, además de separación, de corrupción. Es de manera a veces muy lamentable y triste como un cuerpo no espera para corromperse. Hermano Maldiel, que ha estado trabajando en estos servicios funerales, estoy seguro que está al tanto de cuán corruptible es el cuerpo humano. Cuando la muerte ocurre en este cuerpo físico, la descomposición empieza en las células más pequeñas del cuerpo, donde allí empieza a desmembrarse la organización que produce el sistema de la vida. Cuando se empieza a desorganizar, desordenar las células más íntimas, ese desorden, esa corrupción empieza a manifestarse hasta las maneras más visibles del cuerpo. Por eso comienza cuando, en el mismo instante donde el alma se separa del cuerpo. La muerte es un estado de corrupción. Ahora, en el estado también espiritual, la muerte es corrupción. Porque una vez que te distancias del Creador, una vez que tú no tienes comunión con el Creador, comienza en ti una descomposición de los valores éticos para el cual tú fuiste creado y vivir. Y se corrompen las relaciones, las familias, los sistemas sociales, la cultura y las naciones. Cuando una nación se separa de Dios, nosotros podemos ver cómo sus sistemas se derrumban y toda moral se pierde. No hay nación si no hay Dios. Y donde no está Dios, queda solamente un proceso de descomposición social que la Biblia llama muerte. Además de esto, la muerte es un estado de maldición. No es un estado casual, no es un resultado natural, lógico y invariable, sino que fue dictaminado por Dios. Es parte del juicio de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, el día que coman, ciertamente morirá. No porque esto fuera solamente la consecuencia, sino que Él había determinado la muerte como un proceso de juicio por el pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. La consecuencia, la paga del pecado es muerte. Es decir, que la muerte, además, es un estado de maldición. Dios ha decretado que el alma que esté separado de Él muera. Y que producto del pecado muramos físicamente. Y si no nos reconciliamos con Él, moriremos eternamente. Por último, la muerte, de manera inequívoca, es un estado irreversible. Irreversible. Una vez que se ha determinado que un cuerpo muere y se ha sepultado, cada uno de nosotros puede estar seguro que no va a caminar otra vez. No sé por acá y no sé si en su país. Dígame usted si en Colombia ocurre esto. Se cuenta la historia en Cuba, en los campos cubanos, que algunos malditos
a las personas que morían le apretaban mucho el cinto. Le apretaban el cinto. De tal manera que cuando los gases empezaban a acumularse dentro del cuerpo, aquel hombre se sentaba. Usted se imagina que en medio de un velorio alguien se sienta. Yo me paro. No, tú corres. Hay una expectativa clara y en cada uno de nosotros que el muerto, muy bien, que el muerto está. ¿Por qué? Porque es un estado irreversible. Cuando nosotros nos separamos de Dios, estamos en una condición de corrupción que nos lleva a un estado de separación eterna con Él. Pero ese estado de corruptibilidad espiritual es irreversible. No hay un cura que te pueda sanar. No hay una confesión que te pueda garantizar el perdón de un pecado. No hay una madrecita que te ore día y noche que pueda redimirte. Una vez que el hombre está separado de Dios, tiene el alma muerta y no hay manera que pueda salvarse a sí mismo. La única forma en que ese estado lamentable cambie y sea transformado es por intervención divina. Que el Dios de la vida hable al corazón. Que el Dios de la vida ilumine la conciencia, convenza la voluntad, provoque la confianza en su Hijo Jesucristo, su muerte y en su resurrección. Y la luz produce vida en el corazón del hombre. Por eso, el estado de muerte era la condición de nuestra vida antes. Pero ahora, dice Pablo, en unión con Cristo, Dios nos resucitó. ¡Aleluya! ¡Wow, hermano! Nosotros podemos dar esto por sentado como que esto me lo sé ya. Pero las connotaciones de esto son extraordinarias. Estaba perdido, estaba muerto, corruptible, sin esperanza, irreversible. Y Cristo, por su gracia, me levantó y me dio vida. ¿Cómo ocurre ese cambio de muerte lamentable a vida gozosa? Pablo empieza sin más introducción diciendo: en unión con Cristo. En unión con Cristo. ¿Qué significa eso? Significa al menos tres cosas. Primero, ante todo, que Cristo es nuestro mediador. Por una parte está el Dios santo y Dios justo, que nos ha dado la vida y nos creó para estar en relación con Él. Por otro lado estamos cada uno de nosotros, que hemos quebrantado su ley y estamos muertos. Cristo viene como mediador entre ambas partes, el Dios santo y justo y el hombre perdido y muerto espiritualmente. Dice el apóstol Pablo que entre Dios y los hombres hay un solo mediador. ¿Quién es? Jesucristo, quien se hizo hombre por nosotros. Amado hermano, aquí la virgencita no cuenta. La virgencita aquí lo único que puede hacer es lo que dice ella, María, en Juan capítulo 2. Hagan todo lo que Jesús dice. ¿Recuerdan aquel incidente donde Jesús está convirtiendo el agua en vino? Es tal imposible, se acabó el vino. Llega María y le dice a Jesús: mira, por favor, ¿por qué no haces algo? Después ella va donde están los encargados de la fiesta y dice: ¿saben qué? Hagan todo lo que Jesús diga. Y ellos, obedeciendo a Jesús, vieron el milagro. María no puede salvarnos. María no puede ser nuestra intercesora ni nuestra mediadora. No lo puede ser el sacerdote, no lo puede ser el pastor, no lo puede ser papá ni mamá, no lo puede ser nadie. Solo Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué quiere decir además en unión con Cristo? Quiere decir que Cristo es nuestro representante. Cuando Dios quiso
poblar la tierra de una familia con la cual tener relación, creó a Adán y a Eva. Y dijo, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. Ellos eran los representantes de toda la humanidad. El día en que Adán y Eva pecaron, de generación en generación se heredó la naturaleza pecaminosa. El pecado entró por un solo hombre, en este caso Adán y Eva. ¿Están de acuerdo conmigo? Por medio de ellos también se introdujo, ¿qué cosa? La muerte como resultado del pecado. Y así, todos, aunque no pecamos de la manera de Adán y Eva, de que había un árbol y que teníamos que abstenernos, sino que cada uno pecó a su propia manera, quebrantando la ley de Dios, heredamos el pecado y la muerte. Ellos son nuestros representantes en la raza humana. Pero cuando Dios quiso hacer una nueva familia y introducir una familia que tuviese la vida del cielo, una nueva raza, entonces envió a Jesucristo. Él es nuestro representante. Pablo dice en Romanos 5 y 6 que Él es como un segundo Adán, donde Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Entonces, cuando Cristo vivió la justicia que nosotros no podíamos vivir. Cuando Cristo murió en la cruz, murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Y cuando Él resucitó, nos da la oportunidad de que gratuitamente podamos ser declarados justos, perdonados delante de Dios, porque Él es nuestro representante. Ahora, Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro defensor, Cristo es nuestro sacerdote. Él está delante de Dios, representando nuestra causa, representando nuestro nombre, abogando por nosotros y reconciliándonos con Dios. Él es nuestro representante. Yo no sé si he estado en esta condición, pero yo he estado pocas veces donde he tenido un litigio con una compañía de seguro. He buscado un abogado. En ese momento, el abogado, ¿qué me dice, Nidia? No responda más una llamada. Si te citan, dicen que esperen que yo voy a representarte. ¿No es? ¿No es lo que dicen? Una vez que me llaman, dicen, no tengo nada que decir, por favor llame a mi abogado. ¿Okay? Mi causa está en manos de alguien más diligente, más capacitado, que me represente. Déjame decirte que el enemigo puede venir con conciencia de culpabilidad. Puede levantarse cualquiera en el trabajo o quizás algún primo en la familia diciendo, tú qué eras, tú qué has dicho. No, yo no sé de dónde pueda venir la acusación, pero déjame decirte, mi causa está en buenas manos. Yo tengo un representante, que es Cristo el Señor. Él defiende mi causa. Además de esto, ¿qué quiere decir en unión con Cristo? Dice que Él es mi sustituto. Mi sustituto. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino a reconciliarse con ellos. Ellos estaban desnudos, avergonzados, culpables y temerosos. Dios tomó un cordero, lo puso en el medio y le dijo a Adán y Eva, ustedes merecen morir, pero su muerte inmediata va a venir sobre este cordero. Ustedes están avergonzados y culpables por su desnudez. Con la piel de este cordero yo voy a hacer ropa para ustedes. El inocente cordero va a ser sacrificado por la culpabilidad del ser humano. El cordero fue el sustituto. Más adelante en la historia, en los capítulos creo 21 y 22 de Génesis, por allí, Dios le habla a Abraham y le pide a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Ellos subieron al monte Moriah, allí estaba ya extendido Isaac. Cuando Abraham va a sacrificar al hijo, dice el Señor, detén tu mano, yo conozco tu corazón. Y le mostró un cordero que había sido enredado providencialmente en la zarza. Ese cordero tomó el lugar de su hijo Isaac. Fue el sustituto. Cada uno de nosotros vivimos en nuestra vida con un cartel que dice arriba, condenado a muerte. Pero vino un día Jesucristo
Y Juan el Bautista, cuando le bautizó, le dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el pecado que estaba sobre nosotros, que nos hacía culpables delante de Dios, vino sobre Jesucristo. Y por su crucifixión, yo ahora quedo libre de condena. Él fue mi sustituto. El inocente por el culpable. El amado por el aborrecido. El justo por los pecadores. El vivo y la resurrección por aquel que estaba muerto y perdido. Él es mi sustituto. En la cruz hubo un intercambio extraordinario donde Él tomó mi lugar como mi representante y me sustituyó asumiendo las consecuencias de mi maldad. Al identificarse conmigo, se comprometió conmigo de tal manera que cargó sobre sí el pecado mío, mi condena. Dice Pablo en el capítulo 5 que por nosotros Cristo se hizo pecado. Allí la palabra, yo no logro comprender la magnitud de esa frase, porque no solamente que Él asumió el pecado, no solamente que Él asumió las consecuencias del pecado, sino que Él fue pecado en estado puro. En Él no quedó justicia delante de Dios, en Él no quedó bondad delante de Dios, delante de Él no quedó nada bueno, porque lo estaba dando en regalo por todo aquel que un día creyera en Él, y entonces en su lugar estaba asumiendo mi condena. Todos mis malos pensamientos, toda mi vanagloria, toda mi apatía de Dios, toda mi competencia, toda mi maldad la cargó, y con ello las consecuencias de mi pecado. Por nosotros se hizo pecado. Wow, hermano mío, Él es mi sustituto. No tengo nada que pagar, no le debo nada a Dios, porque Él lo pagó por mí. Entonces, en unión con Él, Él llega a ser mi mediador que me reconcilia con Dios. En unión con Él, Él llega a ser mi representante que defiende mi causa. En unión con Él llega a ser mi sustituto, donde heredo por gracia toda la justicia y toda la bendición que Él merece por derecho propio. Wow. Dice que en unión con Cristo, cuando ocurre esa unión por medio de la fe, que ponemos nuestra confianza en Él, que le hacemos el Señor de nuestra vida, cuando nos unimos así de alma y cuerpo con Cristo, Él nos resucitó. Antes que llegara a la cruz, ya Jesús estaba dejando claro que Él tenía poder para dar vida a los que estaban muertos. En Juan capítulo 5, 24, Jesús dice: les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. ¡Qué versículo! Jesús envía la palabra del mensaje que yo estoy comunicando. Quien cree en este mensaje como que es la verdad y pone en este mensaje su confianza, en ese instante la ira de Dios se desplaza de sobre su cabeza y no es juzgado. Aun cuando nos merezcamos, no somos juzgados, porque en ese instante de poner nuestra fe en el Evangelio, en la buena noticia de salvación, en ese mismo instante, en ese mismo segundo, nosotros somos trasladados a una nueva posición. Tenemos vida nueva con Cristo. Jesús dijo: no se asombren de esto, hay algo más. ¿Están preparados? Dice: porque viene la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán también mi voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida. Los que han practicado la maldad resucitarán para ser juzgados. El momento en que llega el mensaje del Evangelio a tu corazón,
para que en unión con Cristo seas reconciliado con Dios. En ese mismo instante que escuchas esas palabras, por el Espíritu y la gracia de Dios, tienes una oportunidad única de experimentar una resurrección y la vida de Dios en tu corazón. Si tú no aprovechas esa oportunidad, va a haber otro segundo momento donde tú hayas muerto y escuchará otra vez la voz del mismo que te habla hoy, y no es Darwin González, que desde el cielo levantará tu cuerpo y dice que serás juzgado por tus pecados. Es decir, que hay una resurrección espiritual que antecede a la resurrección de aquel día donde todos daremos cuentas delante de Dios. Pero quien experimenta esta resurrección aquí y ahora, cuando sea levantado de entre los muertos, lo que tendrá es vida y paz con Dios. Es necesario experimentar la resurrección del alma ahora para ser liberado de la muerte eterna y del castigo de Dios. Este es el mensaje del Evangelio. Hay algo que nosotros practicamos hoy que es una metáfora extraordinaria de estas realidades espirituales y se llama bautismo. ¿Qué cosa es el bautismo? El bautismo es una representación simbólica, visible, un testimonio público de esta gran realidad. Cuando yo el 28 de diciembre del 97 empecé a bajar esas escaleras del agua fría a las 11 de la mañana aproximadamente, de la tarde lluviosa de invierno en Remedio, ese mismo día que yo me introducía en el agua, yo estaba diciendo que yo estaba en mis delitos y pecados. Cuando el pastor Misael Rodríguez me dijo: ¿tú has creído en el Señor Jesucristo? Y yo dije: sí. ¿Tú quieres vivir honrándole a Él para toda la vida? Y yo dije: sí. Dijo él: por la confesión de fe de tus propios labios, yo como ministro de Jesucristo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego él prosiguió a hacer lo siguiente: me sumergió debajo del agua. En ese mismo momento yo estaba representando lo siguiente: que yo muero a mis pecados como Cristo murió por mí en la cruz. Y cuando yo me levanté con el rostro húmedo y las gotas cayendo sobre mis ojos, yo estaba representando que como Cristo se levantó de entre los muertos y vive para siempre, yo estaba resucitando para un estilo de vida nuevo. ¿Recuerdas ese día donde tú lo hiciste? ¡Qué alegría! Los días siguientes fueron los días más felices de toda mi vida. Yo experimenté algo extraordinario en esas próximas semanas a partir de mi bautismo. Estaba sellando mi compromiso con el Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que significa el bautismo. Tú experimentas la resurrección del alma y luego lo muestras a través del bautismo. Y luego se consuma en el día de la eternidad. En unión con Cristo, Él me resucita. Lo siguiente que hace es esto. Esto está bueno, hermano. Él nos hace sentar en los lugares celestiales. La frase lugares celestiales es muy común en el libro de Efesios. Aparece al menos 6 ocasiones. Y está hablando del mundo espiritual, de las realidades espirituales. Lugares celestiales, está hablando de lugares espirituales, del mundo espiritual. La primera mención está en el versículo 3, donde dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí se enumeran varias veces la misma frase. Ahora, mira, Pablo nos está diciendo en en capítulo 1, versículo 19 y 20, Efesios 1, 19 y 20, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, que antes que nosotros fuéramos sentados en los lugares celestiales, allí había alguien. Primero, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es Rey por siempre. Al resucitar a Cristo, el Padre le dice: siéntate aquí a mi derecha. Y luego, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y experimentamos esa unión con Cristo, Cristo nos dice: siéntate aquí a mi derecha. De tal manera que puedo decirles 4 cositas acerca de esta posición de sentarnos a la derecha de Cristo. Primero, es una posición por gracia. Es gratuita. ¿No le parece a usted extraordinario lo siguiente? Hombres inocentes como Adán y Eva, Dios los puso en un Edén perfecto, pero terrenal. Y hay algo que me ha sorprendido a lo largo de toda mi vida cristiana, que siendo yo pecador, Dios me ha hecho sentar en los lugares celestiales. A hombres inocentes lo puso en un Edén terrenal. A un hombre culpable lo puso en un Edén celestial y me sentó allí, en lugar de bendición. ¿Por qué? Porque la justicia de Cristo y el pago de Cristo es tan precioso a la vista de Dios Padre, que nos otorga un lugar bien pagado por su Hijo, por gracia. Lo segundo, es una posición de victoria. Usted se imagina en el tiempo de este imperio romano, cada vez que un gobernador, un centurión, alguien comisionado por el imperio, iba a conquistar una nueva tierra y asaltaba las murallas de una ciudad y conquistaba la posición de un castillo, ¿qué era lo primero? El primer símbolo. ¿Cuál era el primer símbolo de victoria sobre esa nación? ¿Cuál era? Entrar por la sala principal del palacio rumbo al trono de la ciudad, se volteara delante de sus súbditos y generales, y ¿qué hicieron? Se sentaron, porque es una posición de victoria. Y allí empezarían las oleadas de gritos de victoria y de honra a aquel general, porque es una posición de triunfo. Ahora Cristo nos ha sentado en lugares celestiales. Quien cree en Cristo experimenta victoria. Juan dijo: esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Es decir, que el día que ponemos nuestra fe en Cristo, la victoria de Cristo se hace nuestra, y uno dice: tranquilo, tranquilo, ya ganamos, ya ganamos. Esa es una posición también de autoridad, porque ahora en Cristo Él nos ha delegado autoridad en su nombre. En su nombre recibimos respuesta a las oraciones. En su nombre predicamos el Evangelio. En su nombre oramos por enfermos y liberamos endemoniados. En su nombre administramos y edificamos una iglesia que es una agencia embajadora del reino de Dios. En su nombre tenemos posición espiritual y autoridad espiritual que nos es delegada según seamos humildes y obedientes y sujetos al Rey. La semana pasada, esta que se acabó ayer, no la anterior, tuvimos un viaje alguno y fuimos a una ciudad cerca de Atlanta. Allí escuchamos orar a algunos hermanos nuestros de una manera indescriptible. En particular hubo una señora que después de orar, mientras oraba, yo estaba sintiendo algo en mi corazón diciendo: esa mujer está orando, Dios la está escuchando ahora. Yo siento que Dios la está escuchando ahora. Terminado de decir amén, Eliané me dijo al lado: ¿viste cómo oró esa mujer? Yo sé quién es esa mujer, nada más de escucharla orar. Y así, luego, cada uno de nosotros experimentó lo mismo. Esa mujer
ese Evitita necesitaba una mano para bajar la plataforma, pero no necesitaba la mano de nadie para hacerse con el trono de Dios. Esa mujer tenía autoridad en el cielo. Solo Dios hace esas cosas preciosas en su reino. Él le da poder, Él le da gracia, Él le da autoridad a los corazones humildes y sencillos, que le conocen a Él y que se deleiten en posiciones espirituales en su reino. Amado hermano, esta es una posición eterna. Una vez que tú estás sentado en Cristo, no hay diablo ni hijito de diablo que pueda robarte tu silla al lado del Señor Jesucristo. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú estás sentado allí. Esto es una posición espiritual, recuerda. Seguimos con nuestra vida común, seguimos predicando el Evangelio, seguimos tomando decisiones, seguimos teniendo derrotas, reveses, para adelante. Pero esta es una posición espiritual. En esa posición espiritual, nadie puede conmoverte ni moverte de allí. Tú estás allí en una posición de descanso. Porque ya lo lograste, ya llegaste, ya lo conseguiste, ya fuiste adoptado, ya fuiste perdonado, ya fuiste arropado, ya fuiste nombrado, ya. Aleluya, está hecho, it's done, está hecho. Gloria a Dios. Esa es una posición eterna. Y el Señor lo hizo por dos razones principales. Uno, porque es bueno y punto. Dice el Salmo 23:6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 31:19: cuán grande es tu bondad, que guardas para los que te temen. 38:4: gusten y vean que es bueno el Señor. Salmo 107:1: den gracias al Señor porque Él es bueno. Salmo 145:9: bueno es el Señor para con todos, su compasión abarca a todas sus obras. El Señor es bueno. Y porque Él es bueno en su libre voluntad, Él quiso hacer todas estas cosas. Recuerden esto: Él simplemente hubiera podido quitarnos la culpa y eso es todo. Pero Él no hizo eso. Él nos quitó la culpa, Él nos reconcilió consigo. Además, se hizo cargo de nosotros porque nos adoptó. Además de eso, dijo: me lo llevo por la eternidad, para que donde yo esté, ellos estén. Y la gloria que yo tenga, la voy a compartir con ellos. Él se hizo cargo, Él nos tomó en sus hombros y dijo: muchacho, esto para siempre. Mi amor inquebrantable contigo va. Wow, hermano, el Señor lo hizo porque quiso, porque es bueno. Hay algo más. ¿Usted piensa que yo he dicho todo? Hay algo aún más extraordinario. Además que lo hizo por ser bueno, es porque Él quiso. No solo en el momento que te salvó, sino para siempre, por toda la eternidad, mostrarte las riquezas de su gracia. Es decir, lo que hemos contado es como que desde el día que le conocimos hasta ahora, Él ha hecho todo esto por nosotros. Pero Él lo ha hecho para que ahora que estás en Él por toda la eternidad, tú te sorprendas, te maravilles, te enamores más y más. Según Él pasa las hojas de la historia de su gracia, tú quedes más rendido al amor de Dios por ti. Dice así, Efesios 1:18. Esta es una oración del apóstol Pablo. Pido también esto, que sean alumbrados. Esta es mi oración por ti, hermano y hermana. Que sean alumbrados los ojos de tu corazón, para que sepa a qué esperanza Él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre su pueblo santo. Pablo está diciendo: mira,
aunque pudiera enumerar, y lo voy a hacer yo, algunas de las riquezas de la gracia que en la eternidad disfrutaremos, aún leyéndola, dice Pablo, aún si se la dijeran, dice Pablo, no fuera suficiente. Necesita que los ojos del corazón se les abra para que esto que ya conocen, entonces impregne en su corazón el anticipo, el gozo, la esperanza a la medida que merece esta promesa en la eternidad. ¿Qué le parece? Mira, hermano, solo un recuento. En la eternidad tendremos comunión íntima con el Dios creador y santo. Ese día le veremos a Él cara a cara. Ese día hay una promesa preciosa, que nosotros nos vamos a reunir con todos nuestros familiares, con todos nuestros buenos hermanos y hermanas en Cristo, que han puesto su confianza en Jesucristo para la vida eterna. Ese es un día de reunión. Yo tengo una lista de quienes quisiera ver primero. Ese día, Él va a glorificar mi cuerpo para siempre. No me va a doler ni un callo. Déjame decirle que estos niños al pasar por arriba de este cuerpo han hecho su mella. Pero el Señor me va a hacer como un niño. También contigo. Además de esto, yo tengo en mi historia algunos reveses con el pecado y algunas derrotas. Se los confieso. Pero el Señor, el día en que yo lo vea, va a santificarme por completo. No voy a tener, Justin, ni tentación. ¿Qué te parece? No va a haber un pensamiento con el cual batallar. No va a haber una decisión con la cual luchar. Mi corazón va a ser puro como el de Dios. Él me va a santificar por completo. Su consuelo inundará nuestra alma. Todo quebranto, toda tristeza, todo dolor, toda lágrima de nuestros ojos, Él la enjugará. El consuelo será tan pleno que nosotros tendremos recuerdo de nuestra vida aquí solo para dar gloria y honra al Señor, quien fue fiel por siempre. Además de esto, habitaremos en un estado de perfección de la justicia. Juan, sin encontrar otra mejor palabra, dijo: allí mora la justicia. Uno vive aquí diciendo: pero habrá justicia en este mundo, porque donde quiera que uno se vira, allí hay o violencia, o hay maltrato, o ahí hay injusticia. Pero dice: ¿dónde mora la justicia? Allí. Estaremos en un estado de justicia perfecta. Por último, disfrutaremos el gozo perfecto y pleno de una nueva creación. Allí no habrá más maldición. Amado hermano, nosotros debemos orar para que cada día nuestros ojos del alma comprendan, visualicen esta riqueza de la gracia que va a estar mostrándonos el Señor por toda la eternidad, para que en el aquí y ahora, cuando se asome la sombra de las noches más oscuras del alma, la luz de la esperanza de la eternidad irradie su luz de sol sobre nuestros corazones, y entonces demos gloria al que vive. Porque el que resucitó a Jesucristo resucitó mi alma, resucitará mi cuerpo y hará para mí nuevas todas las cosas por la eternidad. ¿Qué tengo para ti terminando el mensaje? Primero, no puedes esperar más. Tienes que rendir tu vida a Jesucristo. Tienes que ser uno con Él. Aférrate a ese paracaídas. Es único, se abre una sola vez. Si no te abrazas de ese paracaídas, déjame decirte que el aterrizaje no va a ser bueno. Solo en unión con Cristo hay vida.
y esperanza. Segundo, debes bautizarte en el nombre del Señor Jesús. Debes hacerlo. Has puesto tu vida, tu fe en Jesucristo. Eres uno con Él. No te has bautizado. ¿Qué impide? Debes bautizarte. Debes consumar, sellar el pacto de compromiso con Jesucristo. Debes descender a las aguas. Debes decir a todos familiares y al mundo entero: yo soy uno con Cristo. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Y debes levantarte de ese bautismo con la esperanza de vivir una vida nueva y diferente con Cristo en tu corazón. Debes bautizarte. 3. Vive en victoria. Dice el Salmo 3 que Jehová es mi gloria, el que levanta mi cabeza. Él es escudo alrededor de nosotros. ¿Qué te hace vivir cabizbajo, avergonzado, triste, meditabundo? No, amado hermano, tú tienes una posición nueva en Cristo. Tú tienes victoria en Cristo. Hay esperanza en Él en todo momento. Además de esto, debes testificar de la gracia de Dios. Debes hablar a todos que como tú experimentaste una resurrección, otros tienen la misma esperanza. Déjame decirle que no quieras cargar sobre tu conciencia la culpa de haber pasado por alto una oportunidad de hablar de Jesucristo. Habla de la gracia de Dios. Por último, mientras espera la consumación de tu esperanza, ten gozo, ten alegría, alaba a Dios, celebra su bondad, adórale, cántale, da gracias y celebra que el Señor es bueno.